empresarios, en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad, sala de Jairo, la sala de Jairo. Hola comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos. La verdad como una forma de vida. A todos los invitamos a practicarla. Estamos frente a la profesora, ella es PhD en Economía, Liliana de los Ríos, de la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí, en esta sede linda, al sur de la ciudad. Vamos a hablar de economía solidaria, y es que hay un evento supremamente importante ahora, un seminario internacional que ha venido manejándose en este periodo 2, políticas públicas de economía solidaria para América Latina. ¿Cómo les parece? Entonces, al saludarla, al invitarla, profesora, muchas gracias por estar con la comunidad de la Sala de Jairo, que es itinerante, hoy está aquí, mañana en cualquier parte donde haya cosas buenas que tratar como este tema. Antes de hablar del seminario en sí, por favor, diríjase a la audiencia y nos dice, para usted, con todo ese bagaje que tiene, ¿qué es economía solidaria? Bueno, buenos días. Hola Jairo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este escenario. Y quiero contarles que la economía solidaria, de una manera muy sencilla, es otra forma de economía, donde se producen, se distribuyen y se consumen bienes y servicios. Pero la diferencia con el sector real es que en el sector de la economía solidaria hay una priorización humana, hay una priorización del ser humano, donde la actividad de producción se lleva a cabo con la autogestión, la solidaridad, la equidad y el autoconsumo de todas las personas que forman parte de esta economía. La economía solidaria se constituye en las últimas décadas en una alternativa para la redistribución de la riqueza, porque para todos es bien conocido que en el sector capitalista lo que prima es la acumulación de la riqueza y el ánimo de lucro. En el sector solidario nos centramos obviamente en la producción y en la generación de utilidades, pero sin ánimo de lucro, no con ánimo de pérdida. Muy claro, sí, no es ánimo de lucro, sino que hay una redistribución, primero que todo, ¿cierto? Correcto. Entre los miembros. Entre los asociados de las entidades que pertenecen al sector solidario. Esa es una diferencia. En las empresas que pertenecen al sector capitalista se les llama socios y son pocos. En las empresas del sector solidario se llaman asociados y son muchos. Esa redistribución de las utilidades que se llaman así en las empresas del sector real, en el sector de la economía solidaria se llaman excedentes. Esa distribución de los excedentes es de manera equitativa, de acuerdo a la participación de los asociados en la actividad económica de la cooperativa o de la entidad del sector solidario al que pertenezca. Profesora Liliana, ¿tiene un número de asociados? No, las personas llegan allí, entre más asociados tenga mejor. Una entidad muchísimo mejor. Alguna del financiamiento de estas empresas del sector solidario es los aportes de los asociados, sobre todo en las empresas, en las cooperativas y en las asociaciones mutuales. Estos aportes constituyen un aumento del capital que se reinvierten para generar mucho más excedentes para mejorar el bienestar de sus asociados. Diríamos, como estamos en esta charla, en este coloquio especial, precisamente hablando de este seminario que clausuran hoy, que ese es un modelo ideal, ¿no? Es decir, para implementarlo desde el Estado, desde Claro, un Estado. Claro, por supuesto. Y a eso es lo que le apunta hoy en día la sociedad. El modelo ha tenido sus momentos históricos, pero nos encontramos en una etapa en que ya el gobierno, inclusive es constitucional, en el artículo 333 de la Constitución se habla de economía solidaria y todos los gobiernos en América Latina le están apuntando a esta forma de economía. En Europa son muy avanzados y es una alternativa al modelo capitalista. ¿Por qué? Como lo decía antes, en la conceptualización de economía solidaria prioriza al ser humano, lo prioriza en la autogestión, en la equidad, en la solidaridad y sobre todo en la distribución de la riqueza. Doctora Liliana, cuando uno invita a la comunidad, seguramente las personas allí estarán interesadas en integrarse
a una cooperativa, o igual si las invito a la participación de una empresa, de una compañía, llámese SAS, Limitada, SA, en fin, cualquiera de ellas, siempre hay como una reserva, un temor, y a veces este es más fundado en el cooperativismo. ¿Por qué y cómo podemos hacer para que haya confianza en él? A ver, en primer lugar, uno de los principios de las cooperativas y de las empresas del sector solidario es la libre adhesión. ¿Qué quiere decir? Que es voluntario si yo me asocio o no. En las otras empresas no es la libre adhesión, sencillamente las personas aportan un capital y es la empresa la que decide el número de socios que tenga. El sector cooperativo, y con respecto a la pregunta que me hace, y el sector solidario en general, en particular en Colombia tuvo una crisis a final de la década de los 90 que si bien generó un poquito de desconfianza en las personas, en 20 años después de esta crisis se ha rescatado muchísimo la confianza en las personas. No obstante, no quedan los rezagos de esa desconfianza, pero a eso le apuntamos. La idea es que en este sector solidario y sobre todo en las cooperativas, cualquier persona que quiera llegar es bien recibida. En el sector capitalista no. Ellos tienen unos estatutos donde ponen sus limitantes para ingresar, los aportes a capital. Aquí no, aquí sencillamente es un aporte pequeño que la cooperativa lo estipula de acuerdo a sus estatutos. Sí. Profesora, ¿podríamos señalar a la comunidad de esa torta de la economía solidaria, cómo son los sesgos de los, perdona, se me fue la palabra, ¿ve? Hombre, pues lo que te quiero significar es que los sectores, vení. O sea, las empresas sí, que pertenecen. Sí, no, sí, ¿cómo son? Como tú me das un porcentaje ahora, ¿te acuerdas? El 80% son servicios, ya. Esa es la pregunta. ¿Está bien enfocada? Sí, claro. Sí, digamos, ¿cuál es la naturaleza de las cooperativas? Bueno. De las empresas Sectores. del sector solidario. Sí. No, espérate, ¿cómo? Ya. Pues, pero ¿le digo Andrés o no? Andrés, ¿me va a repetir otra vez esa pregunta, vale? Empiezas. 3, 2. Profesora, la economía solidaria, ¿cuáles son los tipos de empresas? ¿Qué sectores son los que jalonan toda la economía? Mira, Jairo, las personas tienen la concepción de que solo las cooperativas son las que pertenecen al sector solidario, pero no es así. El sector solidario tiene una gama de empresas. Sí, las cooperativas ocupan el mayor porcentaje, pero también pertenecen al sector solidario las asociaciones mutuales, los fondos de empleados que son típicos de las empresas, son entidades cerradas a una empresa en particular. Están las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, las juntas de acción comunal y los voluntariados. Entonces tenemos una alta gama de empresas dentro del sector que no solamente son las cooperativas. Aquí en Santiago de Cali, ¿cómo estamos? ¿Qué nivel tenemos para la economía solidaria? Pensando en que aquí, por ejemplo, nació una institución que queremos todos y que es un modelo muy interesante, tiene 17 empresas, pero todas agrupadas bajo el grupo Coomeva, que es cooperativa y es economía solidaria. Jairo, te cuento que en el Valle del Cauca el sector solidario está muy fortalecido. Qué bueno. Podríamos decir que es entre el tercer y cuarto departamento más fuerte en economía solidaria en el país. El departamento con un amplio número de cooperativas, con aproximadamente, según el informe de 2018, unos 6.500 asociados. En fondos de empleados y en asociaciones mutuales son la segunda y tercera empresa que en el Valle del Cauca está fortalecida dentro del sector solidario, y contamos con el apoyo de grandes entidades dentro del sector que ayudan a fortalecerlo. Ahora bien, con respecto a la pregunta de Coomeva, Coomeva es una cooperativa de profesionales que nació en el Valle del Cauca y su trayectoria ha sido muy fuerte.
Esa trayectoria le ha permitido crecer y diversificar su actividad en otros campos, como en el financiero, como en la salud, y generar un bienestar muy grande para sus asociados. Eso hace que el Valle del Cauca, con esta cooperativa, ocupemos los primeros lugares dentro del sector solidario. Muchísimas gracias, por aquí vamos a estar. Nos encanta lo que está haciendo la Universidad Cooperativa de Colombia, es parte de nuestro contenido, de nuestra filosofía de hacer precisamente cosas de interés para la comunidad. Doctora Liliana, de manera que muchas gracias. No, Jairo, muchas gracias a ti. Para nosotros es un placer que estés aquí y que las personas se enteren que el sector de la economía solidaria es otra forma a la que le podemos apuntar para distribuir la riqueza. Muchísimas gracias. Gracias. La sala de Jairo, itinerante. Hoy es Economía Solidaria. Hoy estamos precisamente en este evento de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seminario Internacional Políticas Públicas de Economía Solidaria en América Latina. Más adelante les vamos a entregar la lista de las universidades que participan en este seminario. Ya regresamos. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Y aquí en el Seminario Internacional de Políticas Públicas de Economía Solidaria de América Latina, me encuentro con Jesús Moncayo. Me dicen que usted es un duro en economía solidaria y un hombre que ha trabajado mucho como gurú en esto. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Jairo. Subir un poquito el micrófono. Gracias, Sí. Jairo. Sí. Muy bien, aquí trabajando con esta magnífica institución que es la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, el tema de la economía solidaria ha sido pasión. No hay formación académica en economía solidaria. Me considero un autodidacta trabajando en este sector los últimos 20 años. Desde que ingresé a la Universidad Cooperativa de Colombia tuve la oportunidad de conocer el modelo de economía solidaria y el modelo cooperativo. Me enamoré de ese modelo y 22 años más tarde sigo trabajando en ese proceso a nivel de desarrollo empresarial, emprendimiento, gestión, asesoramiento y consultoría. Profesor, qué bien, la experiencia no se improvisa. De esos 22 años a este presente, ¿en qué ha cambiado la economía solidaria? Bueno, la economía solidaria ha tenido diferentes altibajos. Arrancamos desde 1996, cuando la economía solidaria sufre un revés fuerte, porque algunas organizaciones que se hicieron llamar, entre comillas, cooperativas financieras, y que no aplicaron en ningún momento esta filosofía y esta metodología, se dedicaron a diferentes actividades que nada tenía que ver con el cooperativismo. Y el público colombiano, la gente en el país, empezó a percibir eso. Cuando el Estado interviene en este tipo de cooperativas y encuentra que ahí no hay ningún modelo real del cooperativismo y empiezan a caer, el modelo cooperativo y el modelo solidario empieza a tener un tropiezo. Se habla de la caída del cooperativismo en Colombia, se habla de la crisis del cooperativismo en Colombia, pero realmente fue la crisis de aquellas organizaciones que con el nombre de cooperativa se dedicaron a cualquier tipo de actividad y no
aquellas actividades que desde la filosofía deberían seguir su desarrollo. Posteriormente, el sector solidario, que no está comprendido solo por el cooperativismo, porque hay muchas organizaciones en este sector, tenemos los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, tenemos empresas públicas cooperativas, tenemos organizaciones de segundo y tercer grado, tenemos organizaciones comunitarias. Pues bien, este tipo de organizaciones que no siguieron ese derrotero de ese cooperativismo entre comillas financiero, pues lograron consolidarse, lograron generar desarrollo, y son estas organizaciones las que mantuvieron el sector de la economía solidaria vivo, mantuvieron el sector de la economía solidaria latente, y hoy podemos decir que después de esa crisis del 96 y con algunas dificultades que se han presentado posteriormente, como es el caso también de las cooperativas de trabajo asociado, que en su momento se convirtieron también en la oveja negra del sector. ¿Por qué? Porque muchas de estas cooperativas se dedicaban a actividades no correspondientes con la ley y con la filosofía cooperativa. Estas organizaciones también fueron intervenidas, muchas de ellas desaparecieron, el 95% desaparecieron porque no tenían cómo mostrar que su modelo era realmente cooperativo. También pasamos esa crisis. Esa crisis ya es superada. Hoy le damos fuerza a las cooperativas multiactivas, a las cooperativas integrales, a las cooperativas de ahorro y crédito, a algunas cooperativas financieras que han logrado mostrar con sus servicios que es un modelo, que es un sector pensado en la comunidad y para la comunidad. Qué bien, profesor. Pero bueno, digamos, ya se pasó eso. Hubo una crisis y, como dicen los japoneses, que son un maestro en la crisis, sí, de la crisis nacen las oportunidades, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estamos hoy frente, si establecemos un parangón a América Latina? ¿Cómo está Colombia en economía solidaria? Bueno, tenemos la fortuna de decir que Colombia es uno de los países que más ha hecho énfasis en la economía solidaria. Es un país fuerte en América Latina en el modelo solidario. Tenemos aquí los fondos de empleados. Son la segunda empresa de economía solidaria más fuerte que hay en el país. Y es un modelo único, es un modelo criollo, es un modelo que nace en Antioquia y que después de 30 años se consolida a nivel nacional y que le ha dado la mano a muchos trabajadores, porque este tipo de empresa se crea dentro de una empresa comercial. Una empresa de economía solidaria dentro de una empresa comercial. Profesor, perdón, ¿y el primero cuál es? Si es el fondo. Las cooperativas. Las cooperativas. Las cooperativas siempre están allí, han estado allí, las cooperativas han marcado la pauta, las cooperativas han generado ese desarrollo y en número y en cifras sigue siendo las primeras en el país. Profesor, se me ocurre también preguntarle otra cosa, porque yo creo que en el imaginario de la gente está de que la economía solidaria es una cosa pequeña, que es como hacer una empresa pequeña, una cooperativa pequeña, y no, se puede pensar en grande. Bueno, un ejemplo claro de eso es Comeva. Exacto. Tenemos una empresa con 210.000 asociados, con presencia en todo el territorio nacional, generando desarrollo, generando pujanza, generando empleo y muchas formas de desarrollo. Ese ejemplo nos puede mostrar que la economía solidaria no es pensada en pequeño. La economía solidaria desde la microorganización puede llegar a gestar gran forma empresarial. Y hoy en este seminario, que digamos en paréntesis es clausura, ¿qué va a haber de especial? ¿Qué cree usted que, convirtiéndolo en este momento en periodista, sea lo de destacar? Bueno, el seminario desde su inicio ha destacado fundamentalmente el análisis sobre la preocupación que desde el Estado, desde los gobiernos de América Latina, se ha venido desarrollando sobre el sector de la economía social y solidaria. Digo social y solidaria porque la conocemos como economía solidaria en Colombia. El resto de América Latina se reconoce como economía social. Entonces nos unimos Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, a pensar qué está pasando con la política pública para este sector. ¿Se está generando política pública? ¿El Estado y los gobiernos de América Latina están preocupados por desarrollar política pública para engrandecer y exaltar el sector de la economía solidaria? ¿Qué hemos encontrado? Que la economía solidaria es un lenguaje universal en América Latina, que la economía social y solidaria
tiene un mismo idioma en América Latina, con diferentes leyes, pero tenemos unas finalidades similares. Encontramos unos paralelos increíbles, unos paralelos que nos hacen sentir cada vez más hermanos en América Latina. Eso sí, con una preocupación. Hay una constante. Los estados y los gobiernos de América Latina no muestran una clara preocupación por generar política pública para el desarrollo de la economía social y solidaria. Profesor Moncayo, perdone, pero las políticas públicas ya generadas se cumplen. En la investigación que hemos hecho, se han encontrado algunos hallazgos donde se aplican algunas condiciones. Pero no todas. Pero no hay una estructura desde el Estado concertada con la sociedad civil y con las organizaciones que verdaderamente marque el desarrollo estructural del sector social y solidario. Él es el profesor Jesús Moncayo, él es el director de este seminario que se clausura hoy y que se viene haciendo a nivel de América Latina sobre economía solidaria y concretamente, ¿qué hay de políticas públicas? Ya regresamos a la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Nos encontramos con el doctor Sidney Guevara Valencia, magíster y además doctorado en Derecho y también Ciencias Políticas y Sociales. Él es el coordinador de posgrados, mejor dicho, de la Universidad Libre, pero nos encontramos aquí con él. Mi querido Magíster, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Jairo. Un honor estar aquí en tu programa. No, por favor, el honor es mío. Conocerlo, sé de sus quehaceres, lo felicito, Gracias. sé de todo lo que ha hecho y precisamente usted es uno de los hombres que junto a otras personas, fundó, creó la Universidad Cooperativa aquí en Cali. La sede de acá. Sí, es un honor, gracias. Es un honor. Igualmente darle también los agradecimientos al doctor Rafael Augusto Pérez, que por aquel 5 de septiembre de 1995 tuvo la feliz idea, cuando él era magistrado, traernos a la comunidad del Valle del Cauca esta universidad cooperativa y empezamos en una sede allá en el barrio Versalles, después nos fuimos para Las Vallas y en Las Vallas luego fuimos al norte, al frente de la Telefónica de Cali, hasta que en el año, puede haber sido 2006-2007, se le compró este edificio al Colegio Villegas, se hizo la implosión y es todo lo que hoy tiene la ciudad de Cali al servicio, gracias a esa obra del doctor Rafael Augusto Pérez y también del doctor Osvaldo Robles Cataño, que había sido un rector y un decano de la Universidad Libre, y hoy le damos las gracias a Dios a ellos y a esto que le podemos dar a toda esta comunidad. Fui durante tiempo, 10 años aquí, el director de proyección social, atendíamos todo lo relacionado con la economía solidaria y en la actualidad también pues comparto mi pasión del cooperativismo con la presidencia de la cooperativa Solidarios, una cooperativa que se entró en crisis en la época del 98, pero la logramos reactivar y hoy tenemos presencia en Risaralda, Cauca, Valle y Nariño con un total de casi 12.000 asociados y un patrimonio de 35.000 millones de pesos. También pues hemos tenido algunas participaciones en la Junta Regional de la Confecot, de la Confederación de Cooperativas. También fundamos una funeraria que se llama Fraternidad, que es de Servivir. Cuando uno sale del estadio por Occidental y llega a la Roosevelt en la esquina, eso es de 21 cooperativas que hicimos esa cooperativa para prestarle a los asociados. Y igualmente en este momento pues estamos con el proyecto de empresa, de emprendimiento y todo para los asociados, los que nos gusta esto del cooperativismo. No, pues doctor, me deja usted pensando por dónde comenzar la entrevista, por dónde comenzar este segmento, pero bueno, entonces digamos un hombre tan versado, magíster, doctor, en fin, ¿cómo están las cosas hoy a nivel real de la economía solidaria? A ver, tenemos un grave problema en el sector de la economía solidaria. Yo hice una maestría en políticas públicas en la Universidad del Valle, donde mi presidente del trabajo fue el maestro Edgar Varela, hoy rector. Mi trabajo se llamó Políticas Públicas para el Fomento de la Economía Solidaria en el Valle y pude establecer en esa investigación que el Valle del Cauca es el único departamento en Colombia que tiene una política pública diseñada a través de la Ordenanza 227 del 27 de abril del año 2007, pero
que desafortunadamente los líderes del sector de la economía solidaria no conocen, y menos los gobernantes. ¿Por qué? Porque si los líderes del sector no le exigen a los gobernantes que apliquen esa política pública, que está muy bonita, muy bien encuadernada ya en la Asamblea, pero no se aplica, o sea que existe una política pública en papel, pero no en la praxis en el Valle del Cauca. Bueno, doctor, pero si en un momento determinado esto se materializó, ¿por qué no se ejecuta? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el cuidado del asunto? Doctor, en esto de la economía solidaria también se presenta un fenómeno que lo he escuchado mucho de un cooperativista de Santander, del doctor Fajardo de la Unisangil y el maestro Zavala de la Luis Amigó de Medellín, que es que en el cooperativismo tenemos discursos solidarios pero actuaciones solitarias. Entonces es muy difícil una integración del gremio. No tenemos una presencia en entes públicos, no tenemos lobby en un gobierno, nada. Entonces los gobiernos no les interesa la política pública de la economía solidaria. Doctor Guevara, a ver, pero hagamos algo, es decir, ¿por qué? Por la esencia humana del egoísmo, de la envidia, pues tenemos que hablar aquí de eso. ¿O qué otros factores intervienen para que no haya? Pero si estamos hablando de cooperativismo, por cooperativismo y por ayuda mutua. ¿Qué entendemos, comunidad? ¿De qué estamos hablando? De la ayuda mutua, como la famosa piramida de que todos ponemos, todos colocamos y todos ganamos. Correcto. Sí. Correcto. ¿Y entonces, doctor? Desafortunadamente, como le digo, no tenemos líderes que nos representen en los entes públicos, como en un Senado, en una asamblea, en un consejo, y entonces... Pero, doctor Guevara, perdone, con todo respeto, magíster, de todas maneras, el cuid del asunto está en que ustedes no se unen. Mire, hasta hace unos 10 años habían 5 federaciones. Afortunadamente logramos dejar una federación y hay otra que fracciona, pero Confeco logró aglutinar las cooperativas. Y hay otro que es Analfe, que van los fondos de empleados. Entonces cada uno va por su lado mirando a ver qué se... Lo que pasa es que esto también tiene otra profundidad, Jairo. Desafortunadamente, yo no sé usted, y al menos a mí me tocó, yo creo que usted también, en la escuela nos enseñaban cooperativismo. Sí. El 31 de octubre, creo que eso era un día célebre, porque la Caja Agraria llevaba y nos daba regalitos. Desafortunadamente se perdió esa cátedra en las escuelas, entonces ahora no hay ese nicho, esos niños que vengan con eso del cooperativismo, y eso pues que también hay otro problema, porque la ley 79 dice que de los excedentes que demos las cooperativas tenemos que crear un fondo de educación con el 20%, pero hace unos 5 años se perdió la autonomía de ese manejo del fondo de educación y la plata ahora o se va para el ICETES para hacer créditos o se va ahora para la DIAN. Revolviendo peras con manzanas. Desafortunadamente, entonces, en las cooperativas no estamos haciendo educación de base para poder... Y estos esfuerzos que estamos haciendo aquí en la universidad, este seminario, trata de buscar, pues, tener esa influencia. Y lo importante es ahora que hubo elecciones de nuevos dignatarios, alcaldía y gobernación, cuando Jorge Iván, de una vez le hago un llamado a Jorge Iván, y a Clara Luz, cuando hagan sus planes de gobierno y convoquen a las comunidades, que convoquen también a estas universidades para que le aporten en sus planes de gobierno. Recordemos que ellos tienen que en sus 3 primeros meses llamar a toda la JAL, a todos los líderes y a todos los sectores y decirle, vea, ¿ustedes qué quieren que yo haga en estos 4 años? Aparte de lo que yo escribí en mi plan de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, cuando se construye ese plan de gobierno municipal o departamental, es ahí donde el sector debe exigirle, especialmente a la gobernación, que haga cumplir la ordenanza 227 del 27 de abril del año 2007, que se fija la política pública de la economía solidaria en el Valle del Cauca. Doctor Guevara, ¿es que las juntas de acción comunal y la JAL son economía solidaria? Sí, es que la ley 734 que rige las juntas de acción comunal dice que deben de tener una empresa asociativa para que generen emprendimiento entre los ciudadanos, pero tampoco, desafortunadamente, en las secretarías de Bienestar Social y Desarrollo Territorial, las oficinas que fomentan eso, no hay personas capacitadas para ese desarrollo. Entonces, esos son todos los ires y venires. Por eso es que muy encarecidamente le hago el llamado aquí y digo a Jorge Iván porque pues tengo cierto
conocimiento, cierto acercamiento, porque algún día cuando yo estuve en la Universidad del Valle, por allá conocí a su papá y tengo ciertas influencias, conocimiento, y sé que, viendo por lo menos, no sé si usted vio la entrevista que le hizo anoche Yamil Alma a Jorge Iván. Me chivea, pero Sí. suéltela, dígala. A ver, No. ¿Qué le llamó la atención? Cuando Yamil Alma le pregunta a Jorge Iván, bueno, ¿usted qué recuerda, qué influencia tiene de ese día que su papá muere en sus brazos ahí los cristales? Sí, Por Jorge, sale, fue eso. Jorge Iván inmediatamente se echó, pero vuelve y reacciona. No, lo que yo hago es para enaltecer y darle lo que él quería hacer, que pues murió muy joven a los 44 años, el papá de Jorge Iván. Entonces dice, yo quiero hacer toda la tarea que desde el gobierno, no desde el bando que lo hacía mi papá, no desde el gobierno. Entonces ese es el llamado que yo le hago para que podamos interactuar en esta economía solidaria. Oye, me pica la lengua, doctor, con todo respeto, aprovechando una autoridad, un hombre con todo ese bagaje académico que usted tiene, ese recorrido, esa experiencia y todo lo demás. A ver, yo como me la formulo, así, mirándolo face to face. Yes. Doctor, ¿la economía solidaria tiene un idealismo político? Es que como aquí hablamos tanto de izquierda, de derecha, ahora hablamos de centro, esto es un embolate, esto es una locura en Colombia, aquí hablamos de todo, pero a veces no tenemos el norte claro. ¿Es o no lo es? ¿O qué? Pero es que además a una ideología de izquierda no le tengamos miedo. En absoluto. De centro no le tengamos miedo. Sí. De derecha tampoco. Radicales Yo me voy a permitir decir una cosa, doctor, y excúseme, es que me toca usted fibras. Es decir, tal vez a los fundamentalismos sí. Los extremos. Los extremos. Sí. Exacto, doctor. Por favor, ilústrelo usted. Aquí, al frente de la cámara, por favor. A ver, lo que pasa es que el sector de la economía solidaria y economía social, como ahora les comentó el maestro Moncayo, siempre lo que busca o propende es el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Y el Estado está constituido desde este nuevo constitucionalismo que hablamos de 1991 para satisfacer y mejorar y aplicar esos derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Derecho fundamental a una educación, a una vivienda, a un bienestar, a un trabajo. Y la economía solidaria es el mecanismo, el artífice para que el gobierno se asocie con esas organizaciones y pueda satisfacer las necesidades que algún día algún chileno como Manfred Magnet habló de las escalas. O en 1965 otro sociólogo americano que Maslow fijó una pirámide de Maslow, y eso se logra a través de trabajo interactual. Las cooperativas no solo lo pueden hacer en la economía solidaria porque necesitan músculo financiero, y el gobierno a través de ese sector solidario puede entrar a satisfacer esas necesidades que tienen todos los asociados, porque recordemos que en la economía solidaria y social hablamos de una economía de escala y hablamos de un bien común. Y eso es lo que se busca. No, a contrario sentido, nunca he estado en contra del capitalismo, porque deben haber personas que generen empleo, generen trabajo, pero a contrario del capitalismo, donde el dueño se echa sus utilidades a su bolsillo, en la economía solidaria y social no. Los excedentes se reparten entre todos los asociados y se benefician con servicios de calidad y a menor precio. Bueno, ahí está la esencia, ahí está lo que es. Entonces, ustedes, querida comunidad, que es nuestro propósito aquí en la sala de Jairo, quedan informados, quedan con el conocimiento y quedan con la idea de discernir. Ustedes allá piensan y miran, en fin. Ese para mí es el compromiso de un comunicador. Exactamente, usted es el medio para que vean en las alternativas que existen y que no existe, y qué más les beneficia, y cuáles son lo que usted puede exigir de sus derechos. Doctor, permítame darle un abrazo. Muchas gracias. Qué honor. Qué honor, querido doctor. El honor es mío, Jairo. No, Mucho gusto. doctor, por favor. Gracias. El honor es muy grande de tener un hombre académicamente tan bien preparado y que ha hecho tantas cosas en beneficio de la comunidad. Doctor Guevara, muchas gracias. Gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias. Y aquí en el Seminario Internacional de Políticas Públicas de América Latina, de Economía Solidaria, me encuentro con el profesor Armando Zapata. Él es profesor de finanzas o financiero, ahora me dirá él y nos enseña cómo se dice mejor, y de tributaria también.
de la Universidad Autónoma de Occidente. Profesor, bienvenido. Hola Jairo, ¿Qué tal? excelente, gracias a Dios. Entonces, ¿usted da esas cátedras, A ver Jairo, financiero y tributaria, o es adentro de la universidad, en la parte administrativa? A ver Jairo, afortunadamente tengo el privilegio, porque para mí es todo un privilegio, ser docente universitario desde hace muchísimos años. Soy contador público, con especialización en el área de finanzas y en el área de impuestos. Actualmente curso un doctorado también en la parte de economía con especialización en finanzas. Y soy docente específicamente en estas áreas, ¿cierto? Sobre todo en la parte de impuestos allá en la universidad, porque estoy liderando esa línea, digámoslo así. Profesor, yo soy como el niño preguntón, el Juanito de la clase. Perdone, yo le voy a preguntar, hombre, profesor, ¿por qué hay tantos vaivenes tributarios en Colombia? ¿Cuál es la razón? A ver, lo que pasa es que no se ha logrado consolidar una reforma tributaria que verdaderamente sea integral. Hace unos 3 años, con la ley 1819, se enunció en ese momento que esa era la reforma tributaria estructural. Se supone que cuando sale una reforma tributaria estructural se espera que no se vuelva a tener una reforma tributaria hasta pasados 4 años. No habían pasado 8 meses cuando se posicionó el nuevo presidente Duque, e inmediatamente ya estaba anunciando su ley de financiamiento. Que se cayó. ¿Ya? Se cayó, pero sigue vigente hasta diciembre 31 del 2019, lo que quiere decir que quienes vayan a presentar sus declaraciones en el 2020, tanto personas naturales como jurídicas, tendrán que hacerlo con base a la ley 1819 y a la 1943, que es la ley de financiamiento, que está vigente hasta diciembre 31 del 2019. Hombre, doctor, una vez se decía para la gente en estos asuntos de presentar lo que se llama la declaración de renta, hoy la DIAN se la envía a uno. Usted, que es el que sabe, me va corrigiendo, ¿cierto? ¿Hay un prototipo de la DIAN para enviárselo a todos los contribuyentes? La DIAN envía, digamos, tu borrador de lo que sería tu declaración de renta, con base a la información que ha logrado recoger, ¿cierto? Todos los contribuyentes, tanto sobre todo las personas jurídicas y comerciantes, personas naturales, están en la obligación de brindar algo que se llama información exógena en medios magnéticos, es decir, la información electrónica, y ahí se empieza la DIAN a recoger todo lo que hacían las operaciones, los movimientos en los bancos, los pagos que te han hecho las empresas por concepto de contrataciones, bueno, todos los movimientos. Uno está retratado ahí, financieros, pues. Exactamente. Entonces, con base a esa información, la DIAN te hace un prototipo de lo que viene siendo la declaración que tú debes presentar. Eso no quiere decir que tú no estés en condiciones de hacer los ajustes correspondientes, porque la DIAN no tiene la última palabra, tan solo tú tienes claro verdaderamente cuáles han sido tus movimientos, y la DIAN puede tener alguna información que se le haya reportado a ellos que verdaderamente no corresponda a lo que uno desarrolló dentro de su movimiento para ese periodo. Lo que quiere decir que es importante que previo a la presentación o diligenciamiento de su propia declaración de renta, en el caso de las personas naturales, pues revisen con tiempo la información que está reportada por terceros allá en la página de la DIAN, porque es muy probable, se puede dar el caso, que por error alguna entidad, por aquello de que toda la información se digita, sobre todo por número de documento, pues haya un error y registren algo a nombre de uno. Por decir algo, por un solo dígito pueden estar digitando el número de cédula de uno y no el de Jairo. Exacto, sí. Profesor, ¿usted qué le recomienda ahora en esta época de declaración de renta, precisamente a quienes nos están viendo? Seguramente muchas son personas naturales. De pronto hay alguien que es una persona jurídica porque tiene una empresa. ¿Qué otro figura hay? ¿Naturales, jurídicas? Están las personas naturales, las personas jurídicas, que son las que presentan renta bajo el régimen ordinario. Eso ya ordinario. Exacto. Bueno,
¿Qué le recomienda usted a esas personas hoy? Sobre todo a las personas naturales. Sobre todo a las personas naturales, no ser muy juiciosos, digámoslo, en cuanto a recoger sus propias evidencias, ¿sí? Para poder soportar su propia declaración de renta, presentarla de manera oportuna, realizar el pago, porque pues en muchas ocasiones sí se cumple con el deber formal de declarar, mas no se realiza el pago, y hasta que no se haga verdaderamente efectivo el pago, pues no se ha surtido todo el trámite, ¿ya? Y declarar, porque ya a partir de la ley 1819 que nos impusieron el tema de las rentas cedulares, definitivamente son cada vez más contribuyentes declarando aquí en Colombia. Sí. Profesor, vamos concluyendo. Para usted, precisamente que está en este mundo de las finanzas, ¿qué significa? ¿Cómo puede usted presentarnos la economía solidaria? A ver, para nadie es un secreto que la economía solidaria es un motor de gran desarrollo a nivel no solo de Colombia, sino a nivel del mundo. Digamos que en muchos países puede estar subestimado este tema de la economía solidaria, pero tenemos grandes ejemplos. Aquí en Colombia está Colanta. Colanta es una cooperativa, una gran cooperativa, una gran empresa. Nació en Medellín. Nació en Medellín, y son muchos los empleos que se generan a través de esta cooperativa, es mucho el desarrollo social que esta promueve. Por tanto, es importante brindarle el apoyo necesario a este tipo de organizaciones, sobre todo porque siempre que se habla de economía solidaria, se habla de entidades del sector solidario, estamos hablando de beneficio común. Sí, aquí en el Valle tenemos a Comeva, es decir, para hacer un equivalente con Colanta. Con Colanta, sí. Comeva, como lo manifiesta hace un momento, es, digamos, la cooperativa de los trabajadores profesionales que se ha extendido en la parte financiera, en la parte de servicios a la salud, en la parte de recreación, y, digamos, es un gran ejemplo de una muy buena administración en la parte de cooperativismo. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en la sala de Jairo en la clausura de este seminario internacional, políticas públicas de América Latina sobre economía solidaria. Le pregunto al final de esta entrevista lo siguiente: ¿cómo estamos de políticas públicas en Colombia frente a América Latina? Bien, estamos muy bien, ¿sí? La verdad, estamos muy bien, aunque obviamente faltan algunos aspectos. Como te comentaba, la ley 1819 pues ya impuso que todas las entidades del sector cooperativo están en la obligación de pagar, ¿cierto? O declarar impuesto de renta, ¿ya? ¿Y entonces, las fundaciones también? Hay que tener presente que inicialmente se determinó por dos grupos. Hay dos grupos que impuso la ley 1819, hay unas que son entidades que son no declarantes, no contribuyentes, y hay otras que son declarantes no contribuyentes, ¿sí? Entonces habría que mirar ese grupo, aunque digamos que dentro de este segundo grupo caen las cooperativas. ¿Ya? ¿Y las fundaciones también? Las fundaciones en este momento estarían también en la obligación de presentar sobre los excedentes que ellos estén generando. Sí. Todos pagan, pues. Todos pagan. O todos pagamos, para todos conjugar pagamos. Eso mejor. Sí, señor. Profesor, muchas gracias. Con mucho gusto, Jairo. Muy muchas amable. gracias a ti por la invitación. Gracias, profesor. Mira, no cerré la sala de Jairo itinerante desde la Universidad Cooperativa de Colombia, Seminario Internacional, Políticas Públicas, Economía Solidaria, América Latina. ¿Ya? En la sala de Jairo, educación. Está en la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. Está en la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. Está en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo.